lo va a definir un patrón de episodios depresivos mayores y episodios hipomaníacos, como ya hablamos y definimos en la parte de manía. Recuerden, el episodio hipomaníaco es el que causa menos afectación en el paciente, en la parte de manía, y normalmente por eso mismo, y como se los había dicho en ese momento, no van a causar un problema para el paciente. El paciente no va a consultarles muy rara vez por un episodio hipomaníaco. Normalmente les van a consultar por el episodio depresivo mayor, que va a ser la causa real de la disfunción. Entonces, normalmente son pacientes que van a llegar a consultorio con todos los síntomas que ya hablamos anteriormente, estado de ánimo triste, se van a encontrar muy decaídos, no los van a mirar a los ojos, normalmente van a mirar un punto en el vacío y se van a quedar allí. A veces van a tener problemas para decidir, o sea, si les haces una pregunta en la que necesiten decidir algo, pues realmente no lo van a lograr o van a tardar mucho en lograrlo, y en responderles también se nota mucho también esa disminución psicomotriz. El paciente casi no se va a mover a comparación pues normalmente de los episodios maníacos. Y algo importante es que los pacientes pueden encontrarse irritables en vez de encontrarse en un ánimo deprimido. Se pueden encontrar muy irritables, lo cual es un llamado de atención, especialmente con niños y adolescentes, que pueden ser la principal manifestación pues del TAP tipo 2. Vamos a encontrar también como un red aquí súper importante, las ideas de muerte y los sentimientos de culpa que puede tener el paciente. Siempre hay que indagar si tiene ideas de muerte y cómo, y también qué tan construidas están. Y también, pues como les digo, muy notorio el retraso psicomotor, que va a ser uno de los signos que más vamos a poder notar al momento de ver a estos pacientes. Ya para el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2, vamos a encontrar que es necesario pues que se cumplan los criterios para el episodio maníaco, y para el depresivo mayor, sea actual o pasado. Y súper importante aquí, a diferencia del TAP 1, para el TAP 2 nunca ha habido un episodio maníaco. Entonces, básicamente resumen, criterios: un episodio más de depresión mayor con un episodio hipomaníaco. Y aquí algo muy importante que quiero señalar es que el TAP 2 no es una forma leve de TAP 1. Son clasificaciones diferentes, pero no una es más grave o menos grave que la otra, para nada. Más bien dicho, el TAP 1 es maníaco y tiene, digamos, una resolución más fácil. En cambio, el trastorno bipolar tipo 2, vamos a encontrar que son pacientes que al estar mucho tiempo bajo el espectro depresivo, van a estar más, pueden encontrarlo inclusive más incapacitante que los episodios maníacos. Entonces aquí como que siempre recuerden eso. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. Perdón. Bueno, entonces primero vamos a hablar de cuando el paciente está en fase depresiva, y los diagnósticos diferenciales pues son los trastornos depresivos. Entonces, ¿cuál es el más importante? El trastorno depresivo mayor. ¿Por qué? Lo que se había comentado previamente. Un paciente, siempre que llegue en trastorno depresivo mayor, yo tengo que mirar si el paciente puede estar cursando con una depresión bipolar y no unipolar. Y ya vimos por qué. María Victoria nos comentó que muchas veces la hipomanía pasa desapercibida y es algo que toca indagarle al paciente para descubrirlo y para darle el tratamiento adecuado. Otro diagnóstico diferencial es la distimia. Entonces, la distimia es una depresión persistente a lo largo del tiempo, pero tiene una mucha menor intensidad para el paciente. Y otro diagnóstico diferencial es el trastorno depresivo de características mixtas, que es un trastorno depresivo en el cual presenta al menos 3 síntomas maníacos o hipomaníacos, los cuales ya nos habló Victoria, y estos síntomas están presentes casi todos los días durante la mayoría de días de un episodio depresivo mayor. Listo. Como otro diagnóstico diferencial, vamos a encontrar el trastorno ciclotímico. Este se va a definir por episodios y síntomas hipomaníacos y depresivos que realmente, importante aquí, no van a cumplir criterios para clasificarse como tal, como un episodio hipomaníaco y como un episodio de síntomas depresivos. Básicamente aquí, tanto el número de los episodios como la gravedad, como su generalización y su duración, van a ser insuficientes para poderlos clasificar como episodio hipomaníaco o como episodio depresivo. Entonces vamos a encontrar que es una alteración del ánimo crónica y fluctuante,
van a comenzar en la adolescencia o en la adultez temprana. Normalmente ocurren con un inicio insidioso y un curso persistente. Los pacientes normalmente tienen que tenerlo mínimo 2 años en adultos y 1 año en niños y adolescentes. Vamos a encontrar también que no puede haber ningún intervalo libre de síntomas ni durar más de 2 meses que el paciente no tenga ningún síntoma. Y aquí importante, cuando se hace el diagnóstico de trastorno ciclotímico, siempre se tiene que tener la historia clínica abierta, la puerta abierta, debido a que si el paciente en alguna etapa de su vida presenta un episodio que cumpla para criterios tanto de manía, de hipomanía o de presión mayor, pues se tiene que cambiar el diagnóstico. O sea, no se puede quedar en trastorno ciclotímico. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales cuando el paciente está en un trastorno expansivo. Trastorno expansivo es una nomenclatura que se usa para hablar de los episodios maníacos e hipomaníacos. Entonces, un diagnóstico diferencial importante de la esquizofrenia, pues yo creo que acá el doctor Jeffrey explicó mucho mejor de lo que yo pueda explicarlo, eh, pero igual les voy a dar ciertos detalles para que ustedes puedan diferenciar los trastornos. Entonces, pues en el caso de un paciente que tenga historia familiar de esquizofrenia, pues yo puedo pensar más en una esquizofrenia, o al revés, si tiene una historia familiar de TAP, yo puedo pensar más en un TAP. Igual esto no es una regla escrita en piedra ni nada, puede que el paciente tenga los dos papás con esquizofrenia, el abuelo con esquizofrenia y él tiene TAP. Pasa, pero nos da una pequeña guía. Importante el curso bifásico, pues la esquizofrenia no tiene un curso bifásico, a diferencia del TAP, pues, ya lo vimos. La respuesta a los estabilizadores de ánimo, pues es casi que obvio. El TAP responde a estabilizadores de ánimo, la esquizofrenia no. Y bueno, entonces, ¿qué similitudes pueden contar yo entre los diagnósticos que pueden llegar a confundirme? Los síntomas psicóticos, pero pues esto ya lo explicó el doctor Jeffrey, son menos estables, son más congruentes con el estado de ánimo del paciente, es decir, tiende a crear ideas en los episodios maníacos alrededor de su autoestima elevadísima. Entonces él puede comenzar a tener ideas de que fue tocado por Dios y todo esto, lo que ya nos comentó el doctor. Es importante recalcar que en los pacientes que tienen manía con síntomas psicóticos, los síntomas psicóticos no son lo dominante del cuadro clínico. Y también, como último, porque es importante sacar la esquizofrenia entre los diagnósticos diferenciales, porque la esquizofrenia tiene un curso muy torpido si no le tenemos el tratamiento adecuado y el paciente termina con un deterioro cognitivo muy importante. Entonces es importante la esquizofrenia diagnosticarla lo más pronto posible. Y otro diagnóstico diferencial que tenemos son los trastornos de personalidad, principalmente los límites, narcisistas y esquizotípicos, pero el diagnóstico con ellos, la clave es que son permanentes en el tiempo a lo largo del paciente. El paciente, el límite siempre va a tener la misma personalidad, siempre va a tener las mismas ideas narcisistas, siempre. Mientras que el bipolar, pues como ya vimos, se caracteriza precisamente por los dos cursos. Yo quiero hacer ahí una acotación y devuélvete. Eso. Pues primero que todo, pues cuando estuvimos echando un ojo a la presentación en offline con Andrés, le pregunté precisamente sobre dónde había sacado esta literatura, porque ese término de trastornos expansivos no es común, no lo había escuchado ni siquiera. Creo que es una referencia del autor y creo que el objetivo es clasificar trastornos o situaciones donde se pudiera generar una expansividad definida como la expansividad del afecto, ¿sí? Lo que describió ahorita Andrés fue algo que a mí en la residencia particularmente me costó mucho entender, mucho de diagnosticar adecuadamente, y era el diagnóstico diferencial que tiene un límite, un clúster B con un paciente bipolar. Y creo que Andrés no lo pudo describir mejor. La mejor manera de darse cuenta qué es uno, qué es el otro, es la continuidad en el tiempo. Teniendo en cuenta que los clúster B son personas que funcionan de esa manera, que todo el tiempo están así, pues uno más se va hacia el lado de un diagnóstico de trastorno de la personalidad. Si tiene crisis, en donde hay momentos en donde está bien, pero ahorita está maníaco, pero ahorita está depresivo, pero ahorita está mixto, con episodios
intercríticos de mejoría, uno se inclina más por la bipolaridad, pero a veces es muy difícil hacer ese diagnóstico, porque la característica que tienen los pacientes clúster B es ser impulsivos, y mis amigos bipolares en manía son bastante impulsivos y se parecen mucho. Son tan parecidos, no sé si lo dije bien, que hay un autor muy famoso que escribe acerca de bipolaridad. Uno es Vieta, que es español, que trabaja en el Clinic de Barcelona, es una de las personas que podría saber más de bipolaridad, si no es la más. Y otro doctor que está si no estoy mal, en Mayo, que es el doctor Aquiscal. Aquiscal hace unos años se arriesgó a decir que trastorno límite de la personalidad era una variante atenuada del trastorno afectivo bipolar. Entonces, fíjense que hemos llegado hasta ese punto. Es tan difícil a veces de diagnosticar que a Quiscal se le mide a decir que hace parte de los trastornos bipolares. Entonces vendría trastorno límite, ciclotimia, TAP 2 y TAP 1. Así en una línea, pues como de clasificación, por decirlo así. Hay a veces, y esto sí es un drama, pacientes que tienen tanto trastorno afectivo bipolar como trastorno límite de la personalidad. Y súmenle consumo de sustancias, porque esa combinación generalmente va con consumo de sustancias. Paciente muy difícil manejo. Los trastornos de la personalidad son de terrible y difícil manejo. Hay gente que dice que los medica, hay gente que dice que les va peor medicándolos. Súmale a eso un trastorno afectivo bipolar y súmale a eso que consuma cocaína y alcohol, que es lo clásico que consume bipolar. En la depresión consume cocaína para sacarlo de la depresión, porque es un excelente antidepresivo, y el alcohol en la manía. Y una conducta súper común en Colombia es cocaína y alcohol. Si no, miren a Diomedes, o sea, empezando por ahí, ¿sí? Entonces, es súper difícil hacer ese diagnóstico. Hablar de que en la familia haya bipolar ayuda, pero ya saben, no es una enfermedad ni autosómica recesiva, ni es un gen. Realmente, tal vez el gen más involucrado en casi todos los trastornos psiquiátricos es el de BDNF, Brain, bueno, no me acuerdo de las siglas, es un factor de crecimiento de cerebro, ¿sí? Descubierto por una investigadora que vale la pena que vayan leyendo de ella, que se llama Rita Levi, además porque fue el empoderamiento femenino y vivió como 101 años, entonces es una vieja bien particular. Todas las enfermedades mentales nacen de ese maldito gen, casi todas. Depresión, ansiedad, entonces no es tan raro también a veces tener que el papá era esquizofrénico pero el chico salió bipolar, o que la señora era depresiva y el chico salió bipolar o esquizofrénico. Hacer una relación directa es muy, muy complicado, pero sí generalmente los bipolares, sobre todo los uno que tienen una clínica bien particular, hay antecedentes en la familia y aquí derivados de esa zona del país que les decía. Nada, quería decir eso, que me parecía importante. Jess, Nier, ¿tienes una pregunta? Sí, basado en lo que dijo el doctor, yo quería saber si es posible que todos estos tipos de trastornos afectivos podrían llevar igualmente a un trastorno antisocial, como un trastorno de personalidad antisocial, que es muy común ver personas que tienen este tipo de trastornos, pues la bipolaridad, esquizofrenia también, entonces, pues nada, quería saber eso. Es una magnífica pregunta. Claro, el trastorno de personalidad más diagnosticado y más evidente dentro del clúster B y de todos los clústeres es el límite. Pero tal vez todos los rasgos de clúster B tendrían la particularidad de ser de difícil diagnóstico en un bipolar, principalmente por su característica común de ser impulsivos y emocionalmente inestables, que los dos tienen esa particularidad. Lo que tú propones es muy difícil de evaluar. Si primero es el huevo o la gallina, si primero es el TAP y luego el trastorno de personalidad, o el trastorno de personalidad y es primero y luego el TAP. Yo me quedo con la segunda, pero es una posición mía. Hay muchos autores que dicen, no, no, mentiras. Yo creo que la mayoría de literatura dice que es primero el trastorno de la personalidad, porque la personalidad es lo que te estructura. Tú siempre has tenido una formación de la personalidad. Cuando se desborda la personalidad aparece el trastorno bipolar, por decirlo así.
a ustedes les cercenaron una cosa que era muy fácil para entender eso, y eso ya es historia de la psiquiatría, pero en el DSM-4 las patologías se dividían por ejes. Entonces el eje 1 eran los trastornos mentales, por decirlo así. El eje 2 eran los trastornos de personalidad. El eje 3 era enfermedades médicas, por decirlo así. El eje 4 era diagnóstico social, maltrato familiar, bueno, riesgo social. Y el eje 5 era la funcionalidad global. Todo eso era como nosotros teníamos que diagnosticar en una época. Yo me formé con ese tipo de diagnósticos. ¿A qué voy con todo eso? Que la descompensación del trastorno de la personalidad termina siendo lo que me da mi trastorno mental. Es muy raro, casi que no existe, el hecho de que yo sea esquizotípico y mi descompensación sea ser bipolar, porque la vivencia de la persona es totalmente diferente. El esquizotípico se siente inhibido, raro, le da miedo salir. ¿Cómo, perdóname la palabra, cómo putas va a ser maníaco? Si la vivencia de su vida es el temor, por decirlo así. En cambio, la descompensación de los clúster B sí se asocia mucho con la bipolaridad porque se parece mucho. ¿Sí? No sé si eso responde de alguna manera a tu pregunta y lo entiendes un poquito mejor. Sí, sí, señor, muchas gracias. Bueno. Bueno, otra cosa que yo les quería decir y que me ayudó mucho a entender los pacientes, yo creo que la Escuela de Psiquiatría del Rosario se basa no solo en hacer diagnósticos, sino en entender el paciente, y eso es algo que el paciente valora mucho. Desde para hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, entre esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar, pónganse en los zapatos y en la vivencia de su paciente y lo que les están contando. La vivencia del esquizofrénico es sentirse raro en el mundo. Un profesor, eso se llama una rama que se llama la fenomenología, el entendimiento real, profundo en dinámicas de tiempo, corporalidad, relación social de una enfermedad. Entonces, el esquizofrénico tiene la vivencia de que apareció en el mundo y el mundo se le hace sumamente extraño. Por eso se siente perseguido, porque él es el bicho raro de este planeta. Por eso escucha voces, porque son voces que le dan entendimiento a eso que él no puede entender. Por eso se aísla, porque el mundo es peligroso. Si uno tiene una psicosis en donde la persona se siente perseguida, paranoica y todo, es una psicosis y es un delirio muy de la esquizofrenia. Jamás se va a ver relacionado con la bipolaridad. ¿Cuál es la vivencia del bipolar? La vivencia del bipolar es: estoy deprimido, tengo dos opciones. O me dejo llevar por la depresión, por eso las depresiones del bipolar son mucho más profundas, psicóticas y melancólicas, porque recuerden que el bipolar siempre de base está deprimido. Entonces tiene dos opciones: o me dejo llevar por ese sentimiento de depresión y se cae al piso, o me echo mentiras y me vuelvo maníaco. ¿Cuál es la vivencia del bipolar en la manía? La vida es una chimba, yo soy el rey del mundo, puedo meter cocaína y no duermo, ¿para qué dormir si soy lo más grandioso del mundo? La mejor manera de hacer el diagnóstico diferencial entre una psicosis de la esquizofrenia y una psicosis de la bipolaridad es precisamente la vivencia del delirio. El esquizofrénico se va a sentir generalmente perseguido o maltratado, un maníaco jamás. Y los dos escuchan voces y los dos reciben órdenes, hay contenidos místicos y los dos tienen delirios, pero la diferencia del delirio marca una forma de entender el paciente y eso es el mejor reconocimiento del diagnóstico diferencial de uno y el otro. No sé si soy claro y hay preguntas de eso, porque eso es semiología psiquiátrica profunda. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Disney, por tu intervención. Muchas gracias, doctor. Entonces vamos a hablar de las depresiones con síntomas ansiosos. Entonces, pues esto se puede asimilar a un trastorno expansivo porque pues tenemos inquietud psicomotora, la sensación de pensamiento acelerado, pacientes muy irritables. Sin embargo, la clave para distinguirlos es que están faltos de energía, tienen una sensación de malestar, duermen mal. Un paciente maníaco, nada que ver. Un paciente maníaco, sí, duerme poquito, si es que duerme 1 hora, 2 horas, pero se despierta perfecto en su mente. Él dice, no, yo no necesito dormir, yo estoy perfecto, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello.
Un paciente depresivo no, el paciente se siente mal porque no está durmiendo, que es la diferencia entre el insomnio y la falta de necesidad de sueño, la sensación de malestar. Y también pues es un gran diferencial acá. El paciente depresivo se siente mal, el paciente maníaco no, precisamente como nos explica el doctor, él se siente llevado, pero mejor dicho, espectacular, lleno de energía, de todo, que es lo contrario de lo que estamos viendo acá. Bueno, entonces las sustancias que pueden generarme síntomas depresivos o síntomas maníacos, entonces en el lado de los síntomas depresivos, pues la cardinal, el alcohol, que a pesar de que en un principio lo que se conoce acá, coloquialmente como el estar prendido, es un poquito de estado excitatorio, al alargar el consumo, es generar una depresión del sistema nervioso central que nos puede comenzar a presentar ciertos síntomas depresivos. También pasa lo mismo con los opiáceos y también incluso puede llegar a pasar más o menos con los metabloqueadores porque pues pueden generarme una bajada del ritmo cardíaco, que es su punto, pero eso me puede llevar a astenia, adinamia, falta de energía y pues me puede llegar a pensar, a confundir con una depresión. Por otro lado, de la manía, lo que también nos decía el doctor, la sustancia cardinal acá en Colombia es la cocaína. Entonces, pues esos pacientes que están bajo los efectos de la cocaína o el bazuco, pues están exaltados con toda la energía y entonces pues, se puede confundir con un paciente maníaco. También las anfetaminas producen el mismo efecto, pero no son de uso tan común acá en Colombia. Y una intoxicación con mercurio también puede llevarme síntomas maníacos, aunque es más común que genere síntomas psicóticos. Ahí yo quiero decir una cosa chiquitica, devuélvete. Una comorbilidad y digamos otra comorbilidad que no vi ahí que me parece muy importante y lo manejan más que todo, bueno, lo manejamos los psiquiatras y los neurólogos, es un tipo de demencia específico que se llama la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal, revísenla, échenle un ojo, se consigue por sus siglas de DFT, tiene comportamientos y conductas muy parecidas a la manía. Otro diagnóstico diferencial sería el trastorno de déficit de atención y hiperactividad del adulto. Es un diagnóstico rebatido, es un diagnóstico que muchos docentes de psiquiatría del departamento no están de acuerdo, porque hay todavía un esforzamiento académico y terapéutico de llamarle trastorno de déficit de atención y hiperactividad porque pierden la inatención y no son hiperactivos, sino se vuelven impulsivos y se vuelven ansiosos, ¿sí? Pero bueno, el caso es que ese es un diagnóstico diferencial para detectarlos. ¿Cómo detectarlos? Por historia de TDAH en la infancia. Usted de niño lo llevaban al psicólogo, era inquieto, su profesora lo tenía que regañar más de una vez, cómo le iba en disciplina, de cuántos colegios lo echaron. Si hay más historia de TDAH, uno se queda con el diagnóstico de TDAH. Los dos son impulsivos, los dos pueden sufrir de ansiedad, los dos son emocionalmente inestables también. Ese es un diagnóstico que hay que tener ahí bien en cuenta. Bueno. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de comorbilidades. Entonces acá les pongo las comorbilidades orgánicas, resalté las más comunes, es decir, las que, a excepción de artritis, son las que tienen más del 20% de probabilidad de comorbilidad. Es decir, que estadísticamente hablando, 1 en 5 pacientes que tengan TAP pueden tener estas comorbilidades. Entonces, las más comunes son las cardiovasculares, dislipidemias, especialmente hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, comorbilidades endocrinas como el hipotiroidismo. También pueden ser con VIH, hay una alta comorbilidad con VIH, con hipertensión, síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad. Entonces acá, gente que ya sepa el tema me puede preguntar, ¿pero esto es causado por el TAP o por los medicamentos? Y realmente es una pregunta que vino primero, huevo o la gallina. Y realmente les quiero dejar el mensaje de que más importante que eso, se queden con que los pacientes sí pueden sufrir mucho de esto. Y entonces es importante tenerlos y darles consejos. ¿Sí? Andrés, yo ahí quiero hacer una acotación. Yo estoy de acuerdo contigo, no se sabe si es primero el huevo o la gallina, porque los antipsicóticos que reciben estos pacientes generalmente de segunda generación o atípicos engordan, alteran el perfil metabólico. Pero hay una serie de estudios muy interesantes en donde se habla del fenotipo del bipolar.
y se habla que el fenotipo del bipolar y del esquizofrénico es la misma dinámica de Sancho Panza y Don Quijote. Don Quijote es alto, larguirucho, longilíneo, que se llamaba, ¿sí? Los esquizofrénicos tienden a tener esa característica fenotípica. Y el fenotipo de los pacientes bipolares son abotagados, pequeños, gorditos, sufren generalmente de obesidad. Se habla de que esa pueda ser una aproximación hasta semiológica para identificar esos pacientes. Otra razón es que ellos son más impulsivos, por ende, tanto, no solo el consumo de sustancias, sino los atracones de comida se pueden también encontrar en ellos, ¿no? Entonces, en la mañana toman más alcohol, las mujeres sabrán que esas calorías engordan, comen más chocolatico, tienden a comer más dietas hipercalóricas, ¿no? Y otra razón, que es una cosa que cada vez se estudia más en estos pacientes, son dos ramas. La rama de la inflamación crónica, que la inflamación crónica, ustedes saben que la obesidad es una inflamación de bajo grado, ¿sí? Estar gordito es estar inflamado y promueve no solo muchas enfermedades metabólicas, sino se habla ya de enfermedades mentales y que pueda hacer una teoría de esto. La inflamación crónica que sufren estos pacientes. Y otra teoría que toma mucha fuerza es la teoría de la microbiota intestinal. Entonces, que estos pacientes tengan una disbiosis intestinal que favorezca también a estas enfermedades. Pero eso, terminamos cayendo en todo lo que se ha estudiado biológicamente para la psiquiatría, que no es un factor único de una enfermedad psiquiátrica, sino que tiene que ver con todas las enfermedades psiquiátricas. En microbiota se habla en autismo, en esquizofrenia, en bipolaridad, en depresión, bla, 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 bla. ¿Sí? Parece que es un núcleo común biológico. Por eso, los psiquiatras a veces nos alejamos un poquito de la medicina basada en la evidencia, porque no encontramos algo concluyente. Y nos toca explicarlo desde o Freud, o Dios, o las energías, o la combinación de todo. ¿Sí? Porque es muy difícil encontrar una sola factor biológico. Pero eso te ayuda a explicar un poquito lo que estabas diciendo. Muchas gracias, doctor. Y entonces, también, entonces, lo que me acaba de explicar el doctor y lo que yo iba a decir, que irrelevantemente si es del TAP o por los medicamentos, pues toca ayudar al paciente con eso. Entonces toca darle con ejercicio, una buena dieta y todo esto es una parte importante del manejo en estos pacientes. Y ahora vamos a hablar de las comorbilidades psiquiátricas. Entonces, pues las más comunes, acá es un estudio de 27 millones de hospitalizaciones y eran psiquiátricos, entonces ver los pacientes con TAP y sin TAP, y vimos que las comorbilidades más comunes en pacientes con TAP son la ansiedad y pues como ya también comentó el doctor, el abuso de alcohol y el abuso de sustancias, que ellos lo dividen. Y vemos que son casi 20 y 30%, es muchísimo. Entonces siempre es importante indagar a los pacientes esto. Disculpen. Ahora vamos a hablar del abordaje terapéutico. Entonces, primero, ¿cuál de los siguientes criterios me debe hacer pensar que yo tengo que hospitalizar a un paciente? Entonces vamos a poner la votación, voten y miramos. Bueno, ya votaron. Dato importante, que es que el intento de suicidio consumado es que el paciente tuvo éxito en su intento de suicidio, entonces falleció. Entonces, las 20 personas que pusieron, pues eso desafortunadamente no tiene solución y no es un criterio para hospitalizar. Pero la segunda respuesta, que quedaron en empate, que es la incapacidad de cubrirse para sí mismos, eso sí es un criterio para hospitalizar.
Entonces vamos a ver qué otros criterios tenemos. Listo. Entonces, pues los criterios que tenemos para hospitalizar son la agitación psicomotora, la ideación suicida estructurada, es decir, que ya el paciente tenga un plan realista, que de verdad hay un riesgo que uno dice, si yo no hospitalizo al paciente, ya tiene un alto riesgo de suicidio porque ya casi solo le faltan las ganas, prácticamente, por decirlo como un poco feo. Las alucinaciones también son otro criterio, ansiedad insoportable para el paciente, como respondieron bien, la incapacidad para cuidarse a sí mismo, una historia de difícil manejo o mala respuesta al tratamiento o mala adherencia al tratamiento también. Si tenemos ya una afectación del estado nutricional del paciente, paciente muy maníaco que lleve 2 días sin comer o algo así, pues toca hospitalizarlo. Cada ha tenido conductas de riesgo, entonces estas varían mucho, pueden ser compras, pero discriminadas, o sea, excesivas, de riesgo sexual, que han tenido conducta, o una impulsividad muy marcada, que puede llevar a la heteroagresión o algo así que uno sospeche que puede ser el paciente un riesgo para él o para los demás, se hospitaliza. Si era una pobre red de apoyo que uno piensa que no va a ayudar al paciente si se queda en la casa, pues otro criterio. O un insomnio grave, si el paciente lleva sin dormir 2 días, ya sea por insomnio o por falta de necesidad de sueño, pues mejor hospitalizarlo. Y bueno, ¿qué beneficios me da hospitalizarlo? Pues me da un ambiente estructurado con pocos estímulos, que cuando un paciente está en crisis se desestructura su psique, su mentalidad. Entonces tener un ambiente estructurado lo ayuda como a estructurarse a nivel interno. Y también nos permite limitar el acceso a factores que permitan conductas de riesgo celulares, cuentas bancarias, si está teniendo también conductas de hipersexualidad. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de farmacología, comenzando por los moduladores del ánimo. Entonces son 4 los que tenemos en Colombia, que son el litio, el ácido valproico, la lamotrigina y la carbamazepina. Entonces primero vamos a hablar del litio, que es el que tiene una mejor evidencia, especialmente en los episodios maníacos, a pesar de su perfil de riesgo, que ya vamos a verlo. Entonces vamos a hablar de su mecanismo de acción, que acá vemos en este esquema, que va desde lo macro hasta lo micro. Entonces a nivel macro, ¿qué me hace el litio? Me reduce los síntomas maníacos, me reduce los síntomas depresivos, me ayuda a largo plazo a reducir los cambios de ánimo, me estabiliza el ánimo del paciente y me reduce el riesgo de suicidio. Por eso es que lo tenemos como primera línea en episodios maníacos. Ya vamos a hablar de toda esta primera línea, segunda línea, pero les voy a adelantar un poquito. Yo ahí quiero acotar algo, el litio es muy bueno en manía, en depresión bipolar regular 3/4, principalmente uno lo da porque puede tener un efecto estabilizador, pero también porque es un medicamento de los que se ha denominado antisuicida, pero no le va muy bien en depresión, pero uno lo usa, ¿sí? O sea, no es el mejor, pues, porque además sabes que además previene recaídas, pues, por decirlo así. Es que la depresión bipolar, ya vamos a hablar un poquito, ese es el gallo de la farmacología en psiquiatría, uno no sabe cómo manejar la depresión bipolar. Pero lo que sí es cierto es que en manía es muy, muy bueno. Hay episodios mixtos, ¿no? En episodios mixtos se puede también preferir o el litio, pero tiene un poquito más de evidencia el ácido valproico. Entonces, también tener en cuenta eso. Listo. Entonces, a nivel cognitivo, pues nos ayuda a regular todas las alteraciones cognitivas, pero ya a nivel de los neurotransmisores, nos aumenta la inhibición inhibitoria de GABA y nos reduce la neurotransmisión excitatoria dada por el glutamato y la dopamina. Y todo esto lo logra a nivel intracelular mediante la regulación de los sistemas de segundo mensajero que generan que aumentan las acciones antiapoptóticas que tienen las células, aumenta su nivel de antioxidantes y eso nos da una neuroprotección, que es lo que repercute a este nivel. Listo, ahora vamos a hablar de las reacciones adversas del litio, que acá no están todas, ni de cerca, pero son como las más importantes. Entonces, alarga el QT, me genera subida de peso, me genera edema en los pacientes, temblor fino en las manos es muy común también,
en pacientes que llevan mucho tiempo usándolo, más de 10 años, es muy común que tengan diabetes insípida nefrogénica, y esto se refleja clínicamente con polidipsia y poliuria, náuseas, epigastalgia, y es muy tóxico para la tiroides y para los riñones. Entonces acá les hago otra pregunta. Ya teniendo esto en mente, ¿qué exámenes le mandarían a un paciente para iniciar su terapia con litio? ¿Qué paraclínicos le mandarían? ¿Listo? Entonces la gran mayoría respondió que toca tomarle un perfil hepático. Y yo sé que uno piensa fármaco, hígado, pero el litio no se metaboliza a nivel hepático. No tiene ningún tipo de metabolismo ahí. Entonces no se le pide un perfil hepático. Lo que sí se le debe pedir es un perfil lipídico, BUN, creatinina para función renal, TSH-T4 libre para función tiroidea, electrolitos, porque el metabolismo del litio la excreción se da de manera renal y se reabsorbe con el sodio. Entonces, en pacientes que tengan una hiponatremia, pues hay una menor reabsorción del litio y por lo tanto, pues hay menores niveles de litemia. Que ya Yo quiero decir algo ahí, y qué chistoso que haya pasado esto, porque esto es lo que siempre pasa. Una pregunta que preguntan para exámenes de admisión de psiquiatría, de medicina general, me lo preguntaron en las pruebas Saber Pro de mi época, o LKs que se llamaba en esa época, es dónde se metaboliza el litio, y todo el mundo se metaboliza hepáticamente. Muchachos, les voy a dar la clave para que nunca se les olvide que no se metaboliza en el litio. Simplemente el litio no se metaboliza, es una sal, es un catión. ¿O dónde se metaboliza el sodio? ¿O dónde se metaboliza un anión como el potasio? No tiene metabolismo, difunde por membranas. Lo que sí es importante que sepan es que se excreta renalmente a través de túbulos proximales. Él sale con el sodio, los dos son iones, andan junticos. Por eso es recomendable dar unas dietas un poquito ricas en sal y tomar mucha agua. El tomar agua hace que los niveles de presión oncótica y osmótica se nivelen y se eliminen mucho más fácil y no sea tóxico el litio. Cuando su paciente está en Melgar y es rolo y no toma agua, se va a deshidratar, aumenta la presión oncótica del litio y produce más intoxicaciones, ¿vale? No se metaboliza en ningún lado, es un ion. Bueno. Muchas gracias, doctor. Y bueno, entonces esto ya lo mencionamos un poquito entre los mecanismos de acción, pero porque es primera línea, en la manía especialmente, es porque tiene efectos protectores contra el suicidio, reduce en gran medida el comportamiento maníaco y reduce la cantidad de magnitud de los cambios afectivos a largo plazo. Entonces es un excelente estabilizador para un manejo de mantenimiento, que ya vamos a ver. Listo, entonces ahora vamos a hablar de la litemia. El litio es un medicamento que tiene un margen terapéutico muy, muy cortico. Esto quiere decir que la concentración en la cual se vuelve tóxico y a la cual funciona y a la cual deja de funcionar, el margen entre dejar de funcionar y toxicidad es muy, muy cortico. Entonces, esto está discutido y hay varias fuentes que dicen que la litemia es esta para manejo agudo y esta para manejo crónico. Ahorita vamos a mencionar las que nosotros encontramos. Pero ahora les voy a comentar cuándo tomo yo litemia. Entonces, a los 7 días de iniciar el medicamento, al mes de iniciar el medicamento y a partir de ahí, cada 6 meses.
Y otra vez cuando se dan las siguientes situaciones. Si tengo una crisis, ya sea maníaca o depresiva durante el tratamiento, tengo que volver a tomar. Si hay un cambio en la ingesta de sodio, por lo que nos dijo ya el doctor, entonces pues toca volverlo a tomar. Si estoy teniendo terapia con diuréticos, porque esto puede aumentar la excreción del medicamento, entonces tengo que volverlo a tomar. Y 7 días después de cambiar la dosis, por el mismo principio que vimos cuando uno inició. Y también se debe tomar cuando hay signos de intoxicación. Entonces, ¿cuáles son los signos de intoxicación aguda? Temblor, rigidez, hiperreflexia, mioclonus, desorientación, alteración de nivel de la conciencia, alucinaciones, distonías, coreostasis y alteraciones oculomotoras. Intoxicación crónica, ¿cuáles son los signos? También el temblor. Recordemos que el temblor fino de las manos es normal, pero si ya se extiende y es incontrolable para el paciente, ya puede ser un signo de intoxicación. La hipertonía, las fasciculaciones, las parestesias, los movimientos involuntarios, la neuropatía sensitiomotora o incluso ya en casos que no se uno de cuenta a tiempo pueden llegar a generar una encefalopatía por litio. Ahora vamos a hablar del ácido valproico. Entonces, su mecanismo de acción en epilepsia es una potenciación de la acción inhibitoria del GABA y el bloqueo de los canales de sodio. ¿Esto cómo afecta para que sea un modulador de ánimo en TAP? Realmente no se sabe, no se tiene muy claro por qué mecanismo funciona. ¿Y qué reacciones adversas puede tener? Puede generar náuseas, alopecia, que alopecia se puede combatir dándole zinc al paciente, genera una subida de peso importante, es teratogénico y puede llegar incluso a generar disfunción hepática. La carbamazepina tiene un mecanismo de acción que es que bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje. Esto, otra vez, es en epilepsia. ¿Cómo funciona en TAP? ¿Cómo ayuda al TAP? No se tiene muy claro. ¿Y qué RAMS me puede dar? Ataxia, cefalea, diplopia, náuseas y mareo. Bueno, como yo quiero hacer una acotación ahí pequeña. Tú pones en dilema de por qué muchos anticonvulsivantes funcionan en TAP, ¿no? Y eso es un dilema súper bonito. La única teoría que ha explicado de alguna manera por qué los anticonvulsivantes funcionan en trastorno afectivo bipolar es una teoría que se llama el kindling o astillaje. Eso se los dejo para que lo lean. Aquí se los voy a escribir. Es una teoría, creo que interviene el cuerpo calloso, muchas neuronas que hay por ahí en el cuerpo calloso y en área frontotemporal. Y se han dado cuenta que la similitud de la epilepsia con el trastorno afectivo bipolar es grandísima y que esa teoría del kindling pueda dar fe de por qué tienen esa similitud. Tanto hay kindling en epilepsia como hay kindling en trastorno afectivo bipolar. Y les voy a dar un ejemplo. El epiléptico, una de las recomendaciones más importantes que uno les dice es duerma bien, porque no dormir bien favorece crisis epilépticas. Al trastorno afectivo bipolar también. Cuando ellos tienen la disminución de la necesidad de dormir, eso ya es casi que una crisis que se viene. Otro ejemplo, los epilépticos ante estímulos visuales, táctiles, olfativos, pueden generar crisis epilépticas. El bipolar también. Un bipolar que se gana la lotería, un bipolar que... Tengo ahorita hospitalizado a un bipolar que se le murió su abuela, que fue su madre de crianza, hizo su primer episodio maníaco en ese momento. Entonces, las situaciones, los impactos y los estímulos de la vida se explican por el kindling y explican de alguna manera la relación que hay entre bipolaridad y epilepsia. Entonces, por eso funcionan muchos de los moduladores del ánimo, son muy parecidos en eso. Les voy a poner aquí el nombre en español, que a veces lo consiguen también así, astillaje. Muchas gracias, doctor. Bueno, en la lamotrigina, su mecanismo de acción es el mismo, el bloqueo de canales de sodio voltaje dependientes. Las reacciones adversas, el rash generalizado es muy común, es una reacción alérgica al medicamento. Generalmente para evitarlo se comienza con dosis chiquitas y se va aumentando a poquitos. Es muy, muy raro
pero puede pasar que este rayo evolucione a un síndrome de Steven-Johnson, que pues es bastante grave, es una emergencia en la vida del paciente, entonces toca tenerlo como en la mente, pero es muy raro que suceda. También puede generar mareo, náuseas, diplopia también, y es altamente teratogénico. Listo, entonces acá unas pequeñas dosis en manejo agudo. Si no usaba antes, el litio se comienza con dosis de 900 a 1500 miligramos por día para alcanzar litemias de 1 a 1.4 mil equivalentes por litro. Y en segunda línea, pues podemos usar el divalproato de sodio, que se inicia con dosis de 10 a 20 miligramos por kilogramo día y se va incrementando de 20 a 30 miligramos por kilogramo por día. La carbamazepina, por otro lado, se inicia con dosis de 200 miligramos cada 12 horas y se va incrementando a 200 miligramos día si es necesario. Y para las dosis de mantenimiento es importante que no todos los pacientes es necesario que tomen el medicamento de por vida. Se puede ver si el paciente está estable, si como dice el doctor no hay estímulos en su vida que puedan fomentar una crisis, se puede ir reduciendo la dosis de a poquitos, 1 año o 2 años después de que estén sin crisis. Entonces, ¿cuáles son las dosis para mantenimiento? El litio son 900 a 1200 miligramos día, de acuerdo a la litemia, y las metas de litemia que tenemos acá es de 0,6 a 0,8 mil equivalentes por litro. Y bueno, yo quiero hablar una cosa de cuándo retirar el medicamento. Ustedes yo creo que se habrán dado cuenta, sobre todo los más grandecitos que ya rotaron en psiquiatría, que es muy fácil hacer diagnósticos de trastorno mental, poner medicamentos, pero no quitar medicamentos. Entonces, al esquizofrénico es una enfermedad crónica, casi que hay que darle toda la vida el medicamento. La depresión depende, pero retirar medicamentos es algo que a uno no le enseñan frecuentemente. En bipolaridad, al igual que en epilepsia, se tienen que esperar 4 años sin ausencia de crisis para contemplar la posibilidad de quitar el medicamento. Hay psiquiatras que por miedo nunca lo quitan, ¿no? O hay pacientes que tienen tantas crisis que nunca permite que se quite. Pero uno solo se plantearía quitar el medicamento 4 años libre de crisis. Si a los 3 años y 6 meses hizo una crisis, en teoría, se vuelven a contar otros 4 años. Los amigos que les gustan el fútbol les queda fácil porque es la época de un mundial. Entonces, cada mundial, usted va evaluando si el paciente amerita o no quitarle el medicamento. Lo mismo pasa en epilepsia. Y la misma ley funciona para quitar metadona en pacientes con trastorno adictivo a heroína. Entonces, la ley de los 4 años. En 4 años se evalúa. Hay un estudio que yo, no sé si lo tenga todavía por ahí, que hablaba que el riesgo de una recaída de un paciente en los primeros 6 meses después de una crisis bipolar es del 80%. Después de los 6 meses, la posibilidad de tener una nueva crisis de trastorno afectivo bipolar, de los 6 meses hasta los 2 años, baja como al 60%. Y de los 3 años al 4.º año baja como al 50%. Entonces, la verdad es a veces muy difícil quitar ese medicamento. Hay una pregunta, doctor. Camilo Morales pregunta, doctor, ¿usted personalmente prefiere no retirarlo nunca o considera retirarlo posterior a los 4 años? Yo personalmente, cuando tengo un paciente que lleva 4 años sin crisis, sin hospitalizaciones y sin nada, lo evalúo. Un paciente también se merece no tener medicamentos. Un paciente también se merece que haya hecho una crisis maníaca en su vida y ya, eso puede pasar. Pero la verdad, si les soy sincero, muy poquitas veces he quitado un estabilizador, un antipsicótico en un paciente bipolar. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a hablar de las dosis de valproato de sodio, que son de 1000 a 1500 miligramos día, y la carbamazepina, que son de 600 a 1200 miligramos día. Ahora, un paréntesis, que son casos muy raros, pero cuando no sean moduladores del ánimo. Un paciente que me haya consultado por un primer episodio hipomaníaco, yo puedo decir manejarlo mejor con antipsicóticos, más que con un modulador del ánimo. Si me vuelvo a consultar por episodio hipomaníaco, sí inicio un modulador del ánimo. Pero esto es muy raro, muy raramente los pacientes consultan por un episodio hipomaníaco. Y que me consulte 2 veces, después el doble de raro. Pero igual, puede pasar, entonces les dejo aquí el dato curioso.
Y también hay ciertos estudios que dicen que el TAP tipo 2 que esté en comorbilidad con TDAH se responde mejor a la quetiapina que a los moduladores del ánimo. Ahora vamos a hablar de los antipsicóticos. Entonces tenemos 4 en Colombia, que son la quetiapina, el aripiprazol, la paliperidona y la risperidona. Entonces vamos a hablar de la quetiapina. El mecanismo de acción es que bloquea receptores 5-HT2, receptores D1 y D2 de dopamina. También bloquea receptores alfa-1 adrenérgicos e histaminérgicos y alfa-2 adrenérgicos y 5-HT1 también de serotonina. Entonces, la quetiapina es un medicamento de uso muy, muy amplio en psiquiatría, pero igual tiene reacciones adversas. Entonces, puede generar en algunos pacientes, poco común, pero puede generar una anemia hemolítica autoinmune. Puede generar, más comúnmente ahora sí, hipertrigliceridemia, aumento de peso, hipercolesteruremia, mareo. Es muy común que los pacientes al principio del tratamiento con quetiapina refieran mareo y a medida que se van, pues por decirlo de algún modo, acostumbrando al medicamento, este síntoma pasa. Somnolencia también es muy común, incluso la quetiapina se usa para dormir, a veces ciertos pacientes les ayuda a dormir, entonces es muy común que los pacientes refieran somnolencia. Cefalea también puede generar, es muy poco común acá, pero también puede pasar que tengan síntomas extrapiramidales, pero puede pasar, como digo, y sequedad bucal también es un efecto más o menos común. El aripiprazol es un agonista parcial de receptores D2 de dopamina y 5-HT1A de serotonina y antagonista de receptores 5-HT2A de serotonina también. Y sus reacciones adversas son principalmente el insomnio, agitación, ansiedad y cefalea. Bueno, aquí vamos a hablar ahora de la risperidona. La risperidona, digamos, es un antipsicótico atípico, cuyo mecanismo de acción va a ser antagonista monoaminérgico selectivo. Recuerden, pues monoaminas son neurotransmisores, poseen alta afinidad por receptores 5-HT2 serotoninérgicos y D2 dopaminérgicos. Entre sus reacciones adversas más frecuentes vamos a encontrar el aumento de peso, el insomnio, la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, la agitación, y también podemos tener trastornos como la disinencia y la acatasia. Tenemos que tener en cuenta que normalmente este fármaco va a ser nombrado como el más típico de los atípicos. Recuerden que la risperidona es un antipsicótico atípico debido a que su uso, entre más se aumenta la dosis que se le empieza a dar a los pacientes, va a tener mayor afinidad entre los receptores dopaminérgicos que sobre los receptores serotoninérgicos. Entonces se va a empezar a comportar más parecido a un antipsicótico típico que a un atípico. También tenemos que tener en cuenta que debido al mecanismo pues, antidopaminérgico que tiende a tener este fármaco, puede producir también prolactinemia, ya que estimula la producción de prolactina. Y después vamos a tener acá a su metabolito activo, que es la paliperidona. Vamos a contar que su mecanismo de acción es muy parecido pues, a la de la risperidona, debido a que es su metabolito activo, y por lo mismo va a tener unos RAM o unas reacciones adversas muy parecidas a la misma. Es importante decir que tanto la paliperidona como la risperidona van a tener una ventaja sobre su uso en comparación, digamos, en otros antipsicóticos, y es porque tiene, digamos, se puede utilizar una preparación intramuscular fuera también de la que se puede dar por vía oral. Entonces nos permite tener un mayor control sobre pacientes que o simplemente no les gusta estar tomando pastillas todos los días y prefieren ir, digamos, en un periodo de tiempo determinado a ponerse una inyección, o también pacientes que, digamos, encontremos como de muy difícil mantenimiento con los fármacos, pacientes que simplemente no se acuerdan de tomárselos o no les gusta o por diferentes razones no quieren consumir pastillas. Es mucho más fácil, digamos, manejarlos con estos, ya que pues tiene su preparación pues intramuscular. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las dosis en manejo agudo. Entonces olanzapina de 10 a 20 miligramos día, risperidona de 2 a 6 miligramos día,
Quetiapina se inicia con 50 miligramos cada 12 horas y se va incrementando de 50 a 100 miligramos cada día hasta llegar a dosis que pueden variar desde los 100 miligramos hasta los 800 miligramos, según en qué dosis me responde el paciente. Si es XR, es decir, de liberación prolongada, se puede dar una sola vez al día en vez de cada 12 horas. Aripiprazol se da en dosis de 15 a 45 miligramos día. Y si el paciente requiere una mayor sedación, pues se puede adicionar una benzodiazepina por ciclos cortos. Entonces ahora vamos a hablar de la guía, que es como la guía más famosa para el manejo de trastorno afectivo bipolar, de la CADMAT. Es una asociación canadiense, pues ténganlo presente. No todos los medicamentos están aquí en Colombia, ni se pueden usar acá. Entonces el manejo en manía aguda es la guía, funciona mediante 5 pasos. En cualquier estado, en cualquier fase que llegue el paciente, yo tengo que tomar estos 5 pasos y aplicarlos sobre un esquema que ellos hicieron, que ahorita vamos a ver. Primero los pasos. El primer paso no es iniciar tratamiento, es como ya vimos, si necesito hospitalizar al paciente, ver si es secundario a algo, alguna sustancia o algún padecimiento orgánico. Si ha tenido terapias previas, entonces, con qué ha tenido y a qué niveles séricos, en el caso de, por ejemplo, el litio. Y ya en el paso 2 ya iniciamos la terapia, ya sea combinado o monoterapia. ¿Esto de qué depende? De la gravedad y del tiempo. Si el paciente está muy maníaco y le quiero, por decirlo así, reducir la manía rápidamente, pues prefiero una terapia combinada. Y es más, se han estudios que dicen que un 20% más de pacientes responden a terapias combinadas que a monoterapia. Pero si el paciente no está tan mal, como que yo lo veo pues maníaco, pero no tanto, puedo iniciar una monoterapia. Acá en psiquiatría todo es supremamente individualizado. Entonces, pues toca mirar al paciente qué es lo que le queda mejor. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que dejar actuar estas terapias? Que aplica a lo largo de todos los demás pasos. Si es una monoterapia, podemos esperar mejoría hasta un mes, es decir, 4 semanas. Y combinada le doy máximo 2 semanas para que me presente la mejoría. Si no me presenta, pues pasamos al siguiente paso. Pero antes de pasar al siguiente paso, no solo tenemos que darle el tiempo, sino que tenemos que optimizar la dosis, es decir, que esté a su máximo rango terapéutico. Si está tomándose los medicamentos el paciente, especialmente en ámbitos más externos, y si está usando sustancias, porque pues, si está usando sustancias, pues por muy bien que yo le recete, no va a responder al tratamiento. Entonces, si ya hicimos todo esto, el paciente no responde, pasamos al paso 3, según la guía, que que es añadir otro medicamento de primera línea o cambiar de combinación. Ahorita con el esquema todo queda claro. Y el paso 4 es iniciar tratamiento de segunda línea. El paso 5 lo vamos a ver más adelante, que es la tercera línea. Entonces, ahora sí el siguiente. Listo. Entonces acá, por favor, les pido su atención, su máxima atención. Entonces tenemos en la primera columna, vemos que está dividido en 2 partes. Los tratamientos de primera línea en monoterapia y de combinación. Y esto, la guía CADMAT automáticamente me los hace un ranking. Entonces los que están más arriba son los que tienen mejor nivel de evidencia, mejor perfil de seguridad, mejor tolerancia, los pacientes lo toleran mejor. Entonces, como monoterapia tenemos de primera opción el litio, es el que tiene mejores niveles de evidencia para la manía aguda, para la que si estoy yendo por columna. Entonces, digamos, la primera columna es que tiene la mejor evidencia, está por el círculo completo verde, para manía aguda. Siguiente columna, para la prevención de cualquier tipo de cambio de ánimo, es decir, cualquier crisis, me previene la manía, me previene la depresión y tiene un nivel de evidencia un poco inferior, pero igual también dice que hay cierto nivel de manejo para la depresión. Por eso es que el litio es la primera línea como monoterapia. La siguiente es la quetiapina, que tiene el mismo nivel de evidencia, incluso tiene una mejor evidencia en depresión, pero tiene los pacientes no la toleran tan bien, según la CADMAT. Y por última opción tenemos el ácido valproico, que tiene niveles de evidencia un poco inferiores, pero se puede usar. Eso es en monoterapia. En terapia combinada tenemos como primera línea la terapia combinada de litio o ácido valproico como estabilizador del ánimo con un antipsicótico.
que en este caso es la quetiapina. Esa es la mejor, que tiene los mejores niveles de evidencia, especialmente en manía, en depresión no tanto, tiene el mejor perfil de seguridad y es lo que los pacientes toleran mejor. Como segunda opción tenemos aripiprazol, que tiene menores niveles de evidencia y una tolerabilidad un poco menor, pero es la segunda línea. La tercera línea es la risperidona. Y siempre vemos que ahí está permanece en constante el litio o el ácido valproico como estabilizador del anemia. Siguiente. Y acá vemos los agentes de tercera línea. Acá estos sí no están organizados jerárquicamente ni por preferencia. El primero no es mejor que el último, pero sí están organizados por niveles de evidencia. Entonces, pues vemos que tiene mejor evidencia el clonazepam que la clozapina. Igual, estos son, para llegar a estos, tengo que haber yo agotado, según la CADMAT, todas las opciones anteriores, de primera y de segunda línea. Absolutamente todas, antes de llegar a estos medicamentos. Siguiente. Pues ahora vamos a hablar del manejo en depresión. Entonces, los pasos son exactamente los mismos. El tiempo también que se debe esperar es el mismo. Siguiente. Y acá vemos, entonces, el esquema es lo mismo. El círculo verde es el mejor nivel de evidencia. Pero acá las columnas cambian. Entonces, tenemos que la quetiapina como manejo de primera línea es lo mejor para la depresión bipolar. La que tiene mejor evidencia para la depresión aguda y para la depresión de cualquier otra crisis, para la prevención de depresión, para la prevención de manía, para la manía aguda. Y es la que tiene un mayor perfil de seguridad, aunque a pesar de que los pacientes no es tan tolerada, es la mejor tolerada. Y por eso es que es primera línea, tratamiento. Entonces, si no tenemos quetiapina, la segunda línea sería la luracidona, pero en Canadá. Aquí en Colombia no tenemos la luracidona, entonces pasamos al litio, que no tiene tan buena evidencia como podemos ver, es solo un círculo a 3/4 en depresión aguda, pero sí tiene una evidencia excelente en los demás criterios que acá evalúan. Que era lo que les decía hace un ratico, el litio como mantenimiento, antisuicidio, pero en depresión se queda corto, se queda corto. Y como última opción tenemos la lamotrigina, que no tiene una evidencia muy parecida al litio en depresión, es decir, como dice el doctor, se queda corta, pero sí ayuda, como es muy buena en mantenimiento para prevenir futuros episodios depresivos y para prevenir futuros episodios maníacos. Pero está contraindicada como podemos ver por el cuadrado rojo, está contraindicada en manía aguda. De segunda línea tenemos de primero el ácido valproico. Al ácido valproico, que tampoco tiene tan buena evidencia en depresión. Y de siguiente podemos usar el bupropión, que sí tiene muy buena evidencia en depresión. No hay evidencia como mantenimiento y tiene muy poquita evidencia como preventiva. Entonces se usa como para manejar el episodio depresivo agudo, pero no se deja a largos plazos. Listo. Y los medicamentos de tercera línea, pues igual, pues toca aguantar todos los medicamentos anteriores antes de llegar a estos. Pues de los que tienen mejor evidencia son la carbamazepina y la olanzapina. Pero estas son como las opciones finales casi. Y por último, ¿cómo hacemos el mantenimiento de los pacientes? Entonces son los mismos pasos, pero acá sí es muy importante, les quiero destacar, a la adherencia al medicamento y el uso de sustancias en el paso 2. Esto es clave, porque uno, pues esto es muy fácil de controlar en el hospital, claramente se va a tomar los medicamentos y no va a consumir nada, pero cuando ya sale del hospital, esto es muy común que pase, especialmente en los episodios maníacos y hipomaníacos, que el paciente deje el medicamento, porque él se siente bien. Muchos dicen, ¿para qué me molestan? Entonces, dejan el medicamento en sus fases expansivas. Entonces, esto es muy importante siempre verificarlo. Ahora sí, siguiente. Y entonces ahora pues tenemos de primera línea el litio como mantenimiento.
tiene evidencia excelente como para prevenir futuras crisis, para prevenir depresión, prevenir manía. Pues este es un poco un resumencito de las tablas anteriores que las une un poco, pero litio de primera línea, quetiapina de segunda y ácido valproico de tercera, por los niveles de evidencia. Y pues en caso de que ya agotó todas las siguientes opciones, pues acá tenemos otra vez ciertas opciones. El que la que tiene mejor de evidencia sería el aripiprazol con lamotrigina, pero es lo que les digo, estas son opciones casi que nucleares, por decirlo de algún modo. Y por último, la psicoterapia. Esto es muy importante. Todo paciente, otra cosa que me gustaría que se lleven a la casa, porfa, que todo paciente que tiene un trastorno del afecto toca hacer tratamiento coayudante, por decirlo de algún modo, con psicoterapia. Entonces, depresión, trastorno bipolar, a psicoterapia. ¿Cuál psicoterapia? Pues la que tiene mejor evidencia es la cognitivo-conductual. Esto no quiere decir que sea la mejor, solo quiere decir que es la que tenemos más evidencias. Lo más importante acá es la que con el paciente se sienta más cómodo, cosas tan subjetivas como qué tanto clic hace el paciente con su psicólogo, o psicólogo o psiquiatra, hace toda la diferencia. Entonces, pues es darle al paciente las distintas opciones y ver el que prefiere, doctor. Yo quiero decir algo que yo creo que les sirve para de aquí en adelante. Siempre van a encontrar que la terapia cognitivo-conductual es la que tiene mejor evidencia, es porque es la única que se puede medir. Por eso es que tiene más evidencia. Porque si ponemos al psicoanálisis en el terreno de la evidencia, pues yo cómo mido las pulsiones o cómo yo mido el inconsciente. En cambio, la terapia cognitivo-conductual tiene escalas que me permiten medir, por eso siempre tiene mejor evidencia. Es como decir, en Colombia hay más colombianos, ¿sí? O sea, es mi terreno, pues por obvias razones va a haber más colombianos. La terapia cognitivo-conductual tiene un origen de paradigma, por decirlo así, en la evidencia, en el pienso, luego existo. Corrientes como el psicoanálisis es otro cuento. Es una terapia individualizada para un paciente. La terapia cognitivo-conductual está diseñada para masas. El psicoanálisis está diseñado para individuos, por ejemplo. O sea, son corrientes totalmente diferentes que no se pueden medir. No solo pasa con el psicoanálisis, pasan con las terapias, la gestáltica, que es otro tipo de terapia, pasa con la terapia sistémica, que es otro tipo de terapia. A lo que voy es, la terapia cognitivo-conductual gana en su terreno porque está diseñada para eso. Por eso siempre hay más evidencia. Es una redundancia decirlo, de hecho, un poquito. Pero es para que ustedes lo entiendan y sepan que ahí es a donde nos alejamos nuevamente un poquito de la medicina. Aquí la medicina basada en la evidencia en cierta medida no es ley. Tú nos muestras las guías Katman y uno dice, pues sí, le funciona más a esta gente. Pero ¿dónde quedan los factores sociales? ¿Dónde quedan los factores culturales? Porque en Colombia hay más, aparte de la endogamia, más bipolaridad. Hablaba con Victoria también en offline, que un factor cultural muy importante que tenemos hoy en nuestra vida acelerada es el acelere de la misma vía. Vivimos en un mundo maníaco. Aquí se subdiagnostican muchos maníacos o se están diagnosticando muchos más maníacos, es porque la vida está diseñada para no dormir, para trabajar el doble, ¿sí? Entonces ustedes ya son de una generación en donde les tocó tocar violín y ser excelentes, ser fitness y ser excelentes o practicar un deporte y estudiar en un colegio IB. ¿Eso no es maníaco? ¿Sí? Y eso no explica en cierta medida el consumo de sustancias que se hayan aumentado. ¿Sí? O sea, los chicos de hoy en día, yo de vez en cuando veo uno que otro adolescente de colegios que muy probablemente ustedes habrán estudiado, con resultados desde muy buenos hasta una chica se suicidó este año, una paciente mía. Y tal vez las drogas entran a jugar un papel ahí fundamental en regular esa manía en la que nos pone el mundo. La gente le dio durísimo a la cuarentena es estar encerrados y no hacer nada así que el mundo se les frenara, porque venimos de un mundo maníaco.
Le hablaba a Victoria hace un momento que ustedes ven nomás las vallas de la calle en Bogotá o en las ciudades donde estén, porque eso pasa en todas las ciudades, y se ven una super valla gigante de Nike, Run Fast, te llevan al acelere. ¿De cuándo acá las bebidas energéticas se pusieron de moda y para qué? Eso es un invento de la humanidad de 10 años. Vivimos en un mundo maníaco en donde si no frenamos vamos a ser muy maníacos. Recuerden, tenemos dos opciones, o nos deprimimos o nos aceleramos, y generalmente en las dos pueden ser un gran compañero las drogas. El diagnóstico que yo más hago de patología dual en la clínica, que es una clínica de adicciones, que muchos de ustedes ya la conocen, es de TAP y un consumo de sustancias, que es un reflejo social de lo que vivimos. A eso los quiero llevar. Sigue. Pues ya antes de eso hay una pregunta, Daniela Vélez Vallejo. Sí, dale. Sí, pues si ya concluimos la charla, sí, ahí hago mi pregunta. Pues me falta una última frase, que es ofrecerle a los pacientes una terapia de pareja o terapia familiar, si lo llegan a requerir porque su propia patología les ha dañado estas relaciones, se le puede ofrecer a los pacientes. Y ya, eso sí, la última frase. Muchas Muchas gracias a estuvo muy todos. chévere. Listo. Ahora sí pueden hacer sus preguntas libremente. También para... Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería, pues no me queda pronto clara la diferencia entre el trastorno esquizoafectivo y el TAP con características psicóticas? No sé si de Bueno, pronto el doctor o bueno. no sé si alguien tiene cómo responderlo o quiere responderlo. No, doctor, usted lo respondería mejor que nosotros. Sí. Sí, innegable. No, pero pues aquí iniciamos un debate porque eso es un diagnóstico, como yo les decía, bastante controversial. El TAP con síntomas maníacos, lo que les decía, se caracteriza por una vivencia del paciente de ser megalomaníaco, Dios, el narcisismo llevado a su máxima expresión, además hablan rápido, no duermen, pueden escuchar voces, pero las voces le dicen, oye, usted es Dios, usted lo está haciendo re bien, siga así, adelante, estrellate, cosas de ese estilo, ¿sí? El esquizoafectivo, la mejor manera de definirlo para que no se confundan y no lo vean de una manera más simple, y así es como sale en el DSM-5 y cómo se tiene que diagnosticar, es un paciente, Jeffrey González, asistió a la clínica Pepito Pérez hace un año por acelerar, pues estaba maníaco, entonces acelerado, hablaba rápido, logorrea, taquipsiquia, creía que era Dios, escuchaba voces. Ese fue mi primer episodio, duré hospitalizado 3 semanas, me dieron litio y quetiapina, mejoré, y al año tengo una recaída, pero esta vez escucho voces que me dicen que yo soy un tal por cual, siento que me persiguen, no sé, puedo sentir pues todo lo de la esquizofrenia. Estoy aislado, me da miedo la gente, no hablo, tengo planeamiento afectivo, pero a la vez puedo tener síntomas depresivos o síntomas maníacos. Entonces no duermo y entonces estoy hablando más rápido de lo normal. Es la mezcla de los dos. En un extremo tenemos la bipolaridad, en otro extremo tenemos la esquizofrenia, y en la mitad, en una coyuntura, se unen las dos patologías. Es un diagnóstico que sale mejor verlo. Les prometo que si rotan alguna vez conmigo y les tengo un esquizoafectivo, se los presento y hacemos un caso clínico y toda la vaina, porque es difícil, es bien difícil. Listo, doctor, gracias. Vale. Chicos, antes de que prosigamos con las preguntas, para que sepan, ya mandaron el forms al chat. La pregunta para la palabra para la asistencia es hipomanía. Y ahora tenemos otra pregunta en el chat de Nicolás Ramos, que nos dice, ¿qué tan frecuente es encontrarse con un paciente maníaco resistente a todas las líneas de manejo farmacológico? ¿Cuál sería el paso a seguir en dicho caso? Bueno, muy buena pregunta. Yo he tenido por ahí 2 que he visto en mi vida. Uno era, nunca lo voy a olvidar porque a mí pocas veces me han tratado de pegar, pero ese fue un paciente que me trató de pegar en su psicosis. Entonces, pues nunca lo voy a olvidar. Es un paciente que tenía todas las características fenotípicas que les vengo diciendo, bajito, gordito,
abotagado, ¿sí? Un paciente que para la clínica donde yo trabajaba en esa época era súper conocido, yo era recién llegado, y era un paciente que llevaba, si quieren que les diga, 10 años consultando por manía, ciclador rápido, o sea, se podría hospitalizar fácilmente 4 o 5 veces al año, o sea, se la pasaba viviendo en el hospital, y cuando se hospitalizaba duraba mucho tiempo. Hay un signo clínico que a uno le habla de un paciente crónico y que ha estado muchas veces hospitalizado y que ha pasado por muchos medicamentos que se llama la tolerancia, que se mezcla con esto de las adicciones, ¿no? Entonces, un paciente que a la midazolam no le cogía, es decir, se agitaba, y lo único que había en esa época era midazolam y haloperidol, y el tipo literal hacía gárgaras con el midazolam, y no se dormía, y no se dormía, y no se dormía, y le empezábamos antipsicóticos que le produjeran sueño, y maníaco, irritable. Entonces yo me acuerdo que en un turno me trató de pegar, al fin lo pudimos contener y duró 2 meses hospitalizado, una tragedia. La familia es de mucho dinero, él de hecho es ingeniero, era una clínica prestigiosa de aquí en la ciudad de Bogotá, y entonces además era la familia mamona. Entonces, ay doctor, pero usted qué hizo, pero usted qué es, un practicante. Yo estaba medio recién graduado, entonces era un poco frustrante. Y prácticamente había pasado por todas las líneas de manejo que ustedes quieran. Litio, había tenido hasta una intoxicación por litio. Él se hospitalizó en otra vez que yo no estuve, o supe que se hospitalizó, hizo un neuroléptico maligno, que es lo peor que a usted le puede pasar con los antipsicóticos, ¿sí? No sé si lo han revisado, y el que no lo revisa, los psiquiatras le tenemos miedo a 2 cosas, a hacer turnos y al neuroléptico maligno. Entonces es terrible, es un cuadro severísimo. Entonces, cuando hace un neuroléptico maligno, nadie le puede volver a poner un antipsicótico porque está muerto del miedo. Valproico, el que ustedes quieran, tenía hasta hígado graso, gordito, abotagado. En la esquizofrenia y en la bipolaridad, como antipsicótico, la última línea de manejo siempre es la clozapina, y este tipo tenía cuando yo lo vi, no en esa vez que hizo el neuroléptico, clozapina y litio y mezcla de moduladores, litio y ácido valproico se puede hacer en estados críticos, y no. Cuando hizo el neuroléptico maligno nos quedamos casi que sin ninguna opción de tratamiento, y el siguiente paso es hacer terapia electroconvulsiva. Se le hizo 10 sesiones de terapia electroconvulsiva y mejoró bastante. Mejoró bastante. Creo que hizo menos crisis, no volví a escuchar de él en mucho tiempo, pero tanto en esquizofrenia como en TAP, como en depresión, con síntomas psicóticos que no le responda a nada, el paso termina siendo terapia electroconvulsiva. No como en las películas que eso pues amarrado en una cabulla y el psiquiatra todo maloso poniendo choques eléctricos. No, eso ya no pasa, es bajo sedación, es una cosa muy play. Entonces hay un anestesiólogo, uno le pone los choques, el estímulo eléctrico, ve y evidencia observacionalmente una convulsión, y se hacen 10 sesiones de ese tipo. Son 10, 12 sesiones, ¿vale? Entonces, siempre piensen en última línea en terapia electroconvulsiva. Siempre hay solución, siempre trata uno de buscar la solución. Yo nunca he retratado una terapia electroconvulsiva, las he hecho, pero jamás he tenido que llegar a hacerlas. Tal vez porque no he tenido un paciente de esa magnitud, pero siempre si tú haces tanto un diagnóstico oportuno como un manejo farmacológico oportuno bien hecho, casi que esa opción. Tenemos buenos medicamentos en este momento. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Lucía Niño Rivera dice que la película Mr. John de 1993 es un buen ejemplo de TAP tipo 1. Le hago coro. No la he visto, pero para que todo el mundo lo oiga. No la rotes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo más? Nicolás Ramos Rubio también tiene otra pregunta que dice, ¿hay algún indicador en el curso temprano del TAP que nos indique que el paciente se beneficie de terapia electroconvulsiva? No, en el estadio temprano es muy difícil. Es más la cronicidad. Cuando tú ya llegas a clozapina y no ves que no avanza y ves que el paciente no mejora, ya usaste todos los antipsicóticos de la vida, no, ahí ya empiezas como medio a pensarlo, pero no indicador así, no hay. Bueno, nadie tiene ninguna Bueno, un dato importante con la terapia electroconvulsiva. El día que la usen por primera vez, ese paciente solo se beneficia de TEC. Se lo ganó.
¿sí? Eso era como más o menos el dilema, yo no sé si todavía sigue siendo así, pero a las mujeres que les hacían cesárea, ya quedaron para hacer, si tienen 20 hijos, todos van a nacer por cesárea, porque las interconexiones musculares no quedan igual. Lo mismo, el paciente que llegó a TEC, si vuelve a tener una crisis, se va de TEC y responde muy bien, la verdad. Sí. Santiago tiene la mano levantada. Puedes preguntar o Santiago. Santiago Elías. Ujú. Ya, un segundo, un segundo. Dios mío, qué dolor. Ahora sí, disculpen, es que estaba conectado desde mi celular. Doctor, yo tengo varias preguntas sobre el trastorno esquizoafectivo. Eh, ¿Es más fácil de diagnosticar el trastorno esquizoafectivo cuando tiene solamente síntomas psicóticos y depresión y no tiene manía? O sea, al evitar la manía del TAP y tener solamente síntomas depresivos y pues psicóticos relacionados con paranoia y todo lo que usted nos comentaba, ¿es más fácil de diagnosticar? No, pues como típicamente tienen psicosis, lo que más llama la atención de ese paciente es siempre la psicosis. Luego, cuando tú te pones como a escudriñar, generalmente llega y uno piensa, uy, ese man es esquizofrénico. Luego uno empieza como a hacer una buena historia clínica y mirar otros episodios previos y se da cuenta que más bien es del orden esquizoafectivo. ¿Mm? O a veces puede ser una depresión muy psicótica, pero que la psicosis, a ver, volvamos a la vivencia del paciente. Un paciente deprimido, cuando llega a la psicosis, el mundo es, me morí, o sea, no hay salida, no hay sentido, ¿sí? Pero sería una psicosis asociada a la depresión, pero más de tipo paranoide. Me están persiguiendo, pero el tipo no se levanta de la cama, no come, ¿sí? Sería más eso, pero siempre la psicosis es lo que hace que llegue el paciente con esquizoafectivo al hospital. Listo. Y además, pues yo pues he buscado bastante del tema y encontré un video que me parece muy interesante que es de una página de YouTube que se llama Special Books by Special Kids, en el cual se trata sobre un trastorno esquizoafectivo de un hombre que refiere un síntoma que me pareció muy interesante, que fue el de dependencia emocional, en el cual pues él habla de que su ex esposa básicamente si no le decía nada un día, pues eso le generaba síntomas pues, psicóticos. Quisiera saber si esa dependencia emocional tiene algún tipo de tratamiento aparte o psicológico, o si realmente la persona pues se vuelve dependiente ya como de base de su personalidad. Bueno, chicos, ustedes van a ser médicos, doctores de la Universidad del Rosario, pompa y pompa. Ustedes no pueden caer en términos que se han inventado los influencers y otras cosas. Ustedes van a hablar de manera científica. El término de dependencia emocional, esa vaina, no es un diagnóstico. Sí existe el trastorno dependiente de personalidad. ¿Sí? Entonces, más bien si tú le dices de esa manera, claro, pues eres el doctor, ¿sí? Dependencia emocional es un concepto que yo creo que se lo han prostituido de una manera. Todo el mundo ahora es dependiente emocional y vanidades, tú, ¿sí? La liendra, dependencia. ¿Cómo vamos a salir de la dependencia emocional? No, tú vas a hablar del trastorno clúster C, en donde está el trastorno dependiente de la personalidad. No le veo mucha relación, pero desde lo macro. Pero yo de pronto haciendo terapia con ese paciente le preguntaría, oye, ¿para ti qué es dependencia emocional y por qué crees que eso te desencadenó la crisis? Doctor, porque esa vieja es una hijo de madre, me dejó. Yo necesitaba de ella para vivir. Mi vida sin ella no era nada y me deprimí. Sí, es otro contexto. Fíjate cómo es una historia contada de varios lados, pero desde este lado tiene como un contexto más clínico, un contexto más enriquecido. Fíjate cómo esa dependencia emocional a la final es una depresión. ¿Sí? Ese tipo se deprimió, muy probablemente lo abandonaron, alguna vaina. ¿Sí? Pero lean un poquito mejor esos escenarios y no traten de sacar conclusiones de un caso particular a través de una visión muy macro.
arriesgarse a decir qué le pasó a ese tipo, así te lo haya explicado, de pronto uno solo lo entiende en la interacción y en la terapia. Tenlo en cuenta, puede ser muy interesante para enriquecer, pero a la final tú no podrías meterle en la mano qué es la dependencia emocional para él. Porque, sí, o sea, hay gente que uno le pregunta, esto me pasa muchísimo y es para que ustedes sepan sacarle síntomas a los pacientes. Doctor, yo estoy muy mal, yo me siento como acelerada. Entonces yo le pregunto a los pacientes, sobre todo pacientes del interior o pacientes con un nivel de educación diferente. Entonces uno le dice, ¿está ansiosa? Y entonces la paciente le dice a uno, no, ansiosa no. Yo estoy nerviosa. ¿Y cuál es la diferencia entre la ansiedad y los nervios? ¿Sí me entiendes? Entonces, más allá de lo que él, de lo que él haya dicho que es la dependencia emocional, para él, ¿qué es la dependencia emocional? Pregúntale a él. Sería chévere saber qué descripción hace de eso. Porque para él la dependencia emocional puede ser depresión o puede ser miles de síntomas, ansiedad, angustia, no dormir. Entonces, no te lo sabría decir, ¿sabes? Tocaría mirar y evaluar el caso. Ok. Y mi última pregunta sería, después de un primer episodio, más o menos, ¿cuánto pasa antes de, o pues si llega un momento en el que los pacientes realmente se vuelven, o sea, quedan inhabilitados como un concepto social, en el sentido de que no pueden trabajar o en algún sentido así? No, ¿Qué, si han qué, llegado qué a ser tan- presidentes. ¿En serio? No, claro. Ah, listo. A Mocus decían que era bipolar. Es que ustedes son chiquitos, pero busquen en internet, un presidente de Ecuador que se llamó, creo que Abdalá Bucarán. Fue un paciente que le tocó, fue un paciente, pues literal, era un paciente porque le diagnosticaron bipolaridad y era un tipo excéntrico, hacía cosas raras, era como acelerado. No, si bipolares está lleno este mundo, o sea, J Balvin, pues, ¿es funcional o no? Gana más plata que todos juntos. ¿Sí? O sea, Que el esposo de Kardashian, la principal, yo no sé el tema, perdónenme, también sufre de trastorno afectivo Kanye bipolar. West. sí, Kanye sí, sí. West. Gracias. Ustedes, yo no quiero dar conceptos políticos. Me voy a alejar un poquito de esa visión, pero les voy a dar un ejemplo de lo que es la bipolaridad y hasta qué punto puede llegar. ¿Ustedes no se acuerdan que el lema de Uribe cuando fue presidente era trabajo, trabajo y más trabajo? ¿Y de dónde viene el hombre? Piénsenlo, ¿sí? Tipo que no dormía, un tipo que al otro día salía de una reunión en tal lado y llegaba al otro lado, siempre salía de giras, siempre salían sus alocuciones, hacía 10.000 cosas. Piénsenlo. Gracias, Doc. Uh-huh. Bueno, ¿No hay chicos, más ¿hay alguna preguntas? otra pregunta? ¿Duda, inquietud? Bueno, dado que ya creo que aclaramos todas las dudas, nada más me queda decirles muchísimas gracias por haber asistido hoy. Sé que pues es un poco pesado, son días pesados, pero en serio se los agradecemos muchísimo. Obviamente, muchísimas gracias al doctor Jeffrey. En serio, nos ayudó a complementar mucho aquí y también pues a responder las dudas que surgieron. Y siento que logró dar mucha más integralidad y dar muy buenos aportes durante la charla. No, gracias a ustedes. Es muy chévere que me inviten. Es muy chévere volver a... Hay algo muy bonito y es volver a los conceptos básicos. Entonces, mucha gente habla de bipolaridad ya cuando uno está metido en esto de psiquiatría y todo el mundo, sí, bipolaridad. Pero sí, el concepto que tiene un psiquiatra de la bipolaridad puede ser muy diferente al que yo tengo. Entonces, volver a desarmar el rompecabezas afianza hasta mi conocimiento que tengo de bipolaridad y lo construimos. Es muy chévere. Gracias. Muchas gracias, doctor. Listo, chicos. Recuerden para que el form está en el chat y la palabra es hipomanía, para que no se olviden de llenar. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta Chao. luego. Muchas gracias.